Colombianos, mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, deja sin argumentos a más de uno con sus explicaciones sobre la importancia de mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela, desbaratando este discurso promovido por el Centro Democrático, por la oposición al presidente Gustavo Petro, que insiste en retratarlo como un aliado incondicional de Nicolás Maduro, sobre todo porque el mandatario al inicio de su periodo presidencial reanudó las relaciones diplomáticas y sobre todo estuvo visitando el país vecino en muchas oportunidades para normalizar unas relaciones que el gobierno de Iván Duque dejó totalmente destruidas. Este relato que la oposición intenta reforzar desde la frontera no logró calar en Cúcuta porque la convocatoria organizado por el Centro Democrático para avivar el rechazo hacia el presidente Gustavo Petro e incluso aprovecharlo como un discurso electoral ciertamente fue un rotundo fracaso, mostrando que los cucuteños no compraron esa narrativa. Incluso el propio presidente Petro habló sobre este hecho en su cuenta de Twitter, afirmando que a esta altura Cúcuta ya sabe que es mejor preservar las relaciones familiares, sociales, económicas y culturales en la frontera. Entonces, vamos a recordar lo que ha sucedido en las últimas horas para entrar en detalle en el trino dominical del presidente Gustavo Petro, en el que explica la importancia de mantener el vínculo diplomático con el país vecino. Ahora, recordemos algo que ya se había analizado en un video anterior y que por supuesto los invito a que lo vean. Es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado y en juicio, que vuelve a revivir esa idea que siempre ha tenido de invadir Venezuela para derrocar al oficialismo, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro, por medio de una intervención militar, idea que mantuvo en 2010 y que dijo que no le había alcanzado el tiempo. Eso ya lo tratamos en un anterior video. Y en respuesta, Nicolás Maduro aprovechó la clausura de un evento llamado Festival Mundial Internacional Antifascista por un Nuevo Mundo para decirle unas cuantas verdades al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, hoy sacó un comunicado. Sabe que a él le toca salir a la batalla por Venezuela. Sacó un comunicado decretando, dándole 48 horas a Álvaro Uribe Vélez para abandonar el territorio de Sudamérica. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante, da la cara, no mandes a otros. Criminal. ¡Abajo Uribe! ¡Abajo el fascismo! Y arriba los pueblos. Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Uribe, el pueblo está berraco. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Nariño! ¡Que viva Ricaute! ¡Que viva Gaitán! Y que viva el padre fundador de Colombia, Simón Bolívar, nuestro libertador. Lo cierto de estas declaraciones de Nicolás Maduro, más allá de lo que muchas investigaciones han dicho sobre el presunto relacionamiento del expresidente Uribe con el paramilitarismo, de hecho, ese es el
el caso por el que hoy en día está en juicio por ser el presunto determinador, el conformador del bloque Metro de los paramilitares. Lo cierto es que Nicolás Maduro menciona algo que es un patrón claro en nuestro país. Los líderes de la extrema derecha son expertos en promover la guerra, pero siempre, ojo, con los hijos de otros. Jamás ustedes los van a ver en el frente de la batalla ni sufriendo las consecuencias de la violencia que ellos mismos alientan. Y sobre todo aquí en el país se vio explícitamente claro cuando el plebiscito por la paz en 2016, donde el uribismo patrocinó el no, y sobre todo el no ganó en las ciudades donde el conflicto armado no tuvo mayor incidencia más allá de las noticias que ellos podrían ver desde la comodidad de sus casas, mientras que las zonas donde se sufrió más la violencia fueron los patrocinadores de que el proceso de paz culminara con la aprobación de este plebiscito. Y es que la extrema derecha en Colombia prefiere la sangre derramada del compatriota antes que garantizar estabilidad para la región y en este caso también para el país. Por eso, frente a este panorama, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya salió este domingo con un mensaje que es bien contundente y deja claro su postura. Después de intensificar el que los colombianos se maten entre sí, que el Estado mate a los jóvenes colombianos y los torture y encarcele, vienen a pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí, que las madres venezolanas y colombianas lloren por sus hijos muertos. Y el presidente Petro volvió a lanzar un dardo bien directo a una política que marcó a Colombia por muchos años, en la llamada seguridad democrática, insignia del centro democrático, que incluso los precandidatos de este partido como Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal vienen diciendo que volvería si ellos regresan a la presidencia de la República. Es la esencia de una política que el presidente Petro ha dicho en muchas oportunidades, es no valorar las vidas humanas que pueden salvarse en medio del conflicto, de la guerra, sino valorar los cadáveres que pueden mostrar en los noticieros como hicieron anteriormente en años anteriores, donde ni siquiera se cuestionaba los operativos militares ni tampoco las cifras, no había ningún tipo de cuestionamiento. Y por eso es que se incentivó los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles que nada tenían que ver con la violencia, con la guerra. El presidente Petro de alguna manera lo resumió con una cierta crudeza que es la verdad de este país. No dejan de tener sed de sangre, no sacan votos sino con los sedientos de sangre. Tengo que decirle con claridad, si algún día jóvenes colombianos y venezolanos se mataran entre sí en una guerra, habríamos cometido la mayor estupidez de la historia. La marca de sangre y venganza nos marcaría por generaciones venideras enteras. Habríamos roto el principio fundamental de la fundación de nuestra nación. Qué palabras más acertadas, y sobre todo porque el vínculo con Venezuela no es solo económico, aunque los datos favorables como el intercambio comercial entre ambos países dice que se alcanzó 893,4 millones de dólares entre entre enero y octubre de 2024, un intercambio del 42% frente al mismo periodo del 2023, sino que lo más valioso es la unión histórica, familias mixtas en la frontera, madres venezolanas casadas con colombianos y viceversa, que tejen un lazo que trasciende lo económico para construir relaciones humanas profundas. Y eso es lo que el presidente Petro ha señalado en muchas oportunidades, sobre todo lo que tiene que ver con los ciudadanos en la frontera. Por ello, el mandatario recalca un mensaje que es una lección de la historia. En una humanidad diversa, como lo enseñó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad solo encontrará paz en la convivencia de culturas y gobiernos diferentes. Quizás no nos guste un gobierno, siempre es pasajero, pero siempre nos debe gustar la unidad y la paz entre los pueblos. Y voy a ser claro en este punto. En lo personal, no me agrada el gobierno de Nicolás Maduro. Las declaraciones, en su mayoría, es un desangro al legado de Hugo Chávez. Son difíciles de digerir ciertas declaraciones que él hace. Sin embargo, como colombiano, reconozco que nuestra prioridad debe ser el bienestar mutuo, tanto para nosotros como para el pueblo venezolano. Y la ausencia de servicios consulares en ambos países es un desamparo absoluto que afecta a miles de familias. Por eso, antes de continuar con el análisis del trino dominical del presidente Gustavo Petro, que ciertamente será noticia
este día, es importante hacer una pausa y revisar por qué la decisión de mantener relaciones con Venezuela es ni más ni menos en favor del pueblo colombiano. Vamos a ver una nota de Noticias 1, así que todos los créditos a este noticiero que consultó a 2 analistas en este tema. Están derrotados. La irregular autoproclamación de Nicolás Maduro implica una delicada relación diplomática con Colombia en la que, según el ex canciller Julio Londoño, el presidente Petro actuó de manera consecuente al no aceptar la invitación a la investidura, pero enviar allí al embajador colombiano. En esa cantidad de gente que había, el hecho de que estuviera o no estuviera no era significativo. Lo importante, a mi juicio, era que de todas maneras no se fueran a romper o se fueran a afectar las relaciones consulares y las relaciones diplomáticas entre los dos países, porque el precio que se paga por eso es muy grande. Para el analista internacional de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir, el mensaje de Petro frente a Maduro pudo ser ambiguo, pero tenía una profundidad ante los intereses binacionales. No es que haya buscado quedar bien con Dios y con el diablo, como se dijo. Bueno, esa es una interpretación. Para mí lo que hizo fue buscar un equilibrio muy difícil y de todas maneras, hiciera lo que sea Petro, él iba a perder. Entonces aquí lo que yo creo es que Colombia encontró un equilibrio entre rechazar lo que está pasando en materia de derechos humanos, pero a su vez preservar un vínculo que es importante tanto para Venezuela como para Colombia. Los expertos consideraron que más allá de los bloqueos internacionales a Venezuela, el escenario de Maduro está lleno de dudas y no terminaría su periodo presidencial. Yo creo que esta vez la correlación de fuerzas está mucho más equilibrada y me parece que para el oficialismo, aunque no va a haber un cambio en el corto plazo, yo no creo que Maduro pueda seguir un mandato de 6 años. Creo que Maduro se está quedando solo. Fíjese usted que ni siquiera estuvieron presentes algunos países que uno suponía que debían estar. Ante el escenario de la aparición de Edmundo González en Venezuela, los expertos advirtieron las implicaciones inmediatas. El gobierno del señor Maduro no puede hacer nada diferente que detenerlo. El señor Edmundo González se puede posesionar en cualquier otra parte, en cualquier otra condición, pero no tomar el riesgo por ahora de ingresar a Venezuela. Lo más seguro es que lo arrestaran y para mí la solución respecto de Edmundo González es que Maduro, en uso de sus facultades, lo amnistíe, declare una amnistía general sobre él y sobre María Corina Machado para que se pueda empezar un proceso de negociación. El presidente Petro ratificó en sus redes sociales que mantendrá las relaciones con Venezuela, pero que impulsará un diálogo entre Maduro y la oposición de ese país. Es precisamente esta última parte que menciona la nota en la que el presidente Petro ratifica que mantendrá las relaciones diplomáticas, no porque legitime unas elecciones que a su parecer no fueron libres desde un comienzo, y eso sí, cuando se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votara en libertad, que después vino la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina Machado. Por eso no hubo elecciones libres en Venezuela y deben haberlas. Las relaciones diplomáticas son para que los pueblos se unan y no sufran por las desavenencias de sus gobiernos. Y no hay que creer por eso en los discursos baratos de la oposición, porque el enfoque del presidente Petro no está legitimando un gobierno seriamente cuestionado, pero sí reconoce que aislar a Venezuela solo va a agravar los problemas de ese pueblo y además de eso agravar los problemas del pueblo colombiano en la frontera que dependen de la estabilidad fronteriza. Es una posición pragmática más allá de las simpatías o antipatías políticas que prioriza el bienestar colectivo por encima de discursos incendiarios como el que estábamos viendo del expresidente Uribe en la frontera. Y aquí el presidente Petro en otra parte explica que la extrema derecha colombiana sigue sin comprender que el camino no es la confrontación sino el entendimiento, y esta tendencia política, como lo explica el presidente Petro, ignora los principios esenciales como la autodeterminación de los pueblos. La extrema derecha colombiana ha roto este principio una y otra vez, esperando guerras y promoviéndolas. Por eso un bloqueo económico de un país sobre otro es abominable. Y peor aún, una invasión militar como tantas que hemos visto en el siglo XXI. Y el jefe del Estado colombiano va mucho más allá y deja claro el trasfondo de esta política. Ya pueden ustedes explicarse por qué tanta violencia durante tantas décadas en Colombia. Buscamos un diálogo democrático en Colombia y en Venezuela. Buscamos el respeto de los pueblos, denunciamos la violación de sus derechos fundamentales
tanto en Colombia como en Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Y en contraste con las narrativas de confrontación, y el presidente Petro lo explica en su anterior trino, la balanza se está inclinando hacia el entendimiento y la cooperación. Muestra de ello es el trabajo conjunto entre los gobiernos de ambos países en materia de relaciones exteriores, pero sobre todo lo que está diciendo el canciller de la República, Luis Gilberto Murillo, quien estuvo en Cúcuta con las autoridades, con los gremios, los empresarios, destacando un fructífero trabajo durante este fin de semana. Después de un fin de semana en Cúcuta reunido con autoridades, gremios, empresarios, líderes sociales y la comunidad, avanzamos en compromisos clave para la frontera. Y por eso ahora vamos a ver una parte de la entrevista que concedió el canciller de la República a la W Radio, donde está haciendo un balance de los avances que se logró en el Consejo de Gobierno Fronterizo, en el que estuvo la participación de los alcaldes, las fuerzas vivas, líderes sociales, la comunidad de base en norte de Santander. El canciller dice que el gobierno colombiano va a seguir promoviendo salidas que sean pacíficas, que sean negociadas tanto con las comunidades de frontera en el país como la invitación al país vecino para que esto se dé. Encontramos a Cúcuta tranquila, esperamos que siga así, a pesar de las afectaciones por el cierre fronterizo. Dado el canal de comunicación que tenemos con el Estado colombiano, se establecieron muchos canales humanitarios. Eso es lo importante de mantener relaciones diplomáticas, que te puedes comunicar directamente con las autoridades que realmente tienen el poder en el país vecino. Si el presidente Petro hiciera la brutalidad de Iván Duque de reconocer a un tipo que no tiene ningún tipo de poder en Venezuela, entonces este tipo de canales humanitarios no se hubiesen abierto. Y el canciller continúa diciendo, hay que ser muy claros en el sentido que Colombia asume una posición que es responsable. También hemos sido muy prudentes. Por eso esta relación se ha construido con mucho cuidado, se ha manejado con mucha cautela, con mucho tacto por las implicaciones que esto tiene para que la gente vive en cercanía de la frontera. Y luego dice que asume una posición en el sentido de que no hubo actas, no solamente él, el Estado colombiano y el presidente Petro lo ha reiterado, no hay reconocimiento porque es un proceso que se quedó inconcluso. Hay vías institucionales que está respetando el gobierno del presidente Petro. Y nosotros, en un país donde consideramos que la voluntad popular se refleja en las actas, se debe proceder de manera transparente. Nosotros no reconocemos, pero expresamos la preocupación por el acoso y la falta de garantías para que se hiciera el proceso electoral. Y finalmente, ¿qué opina la Cancillería de la propuesta del expresidente Uribe de intervenir en Venezuela? Las posturas deben ser inteligentes, que protejan el interés de Colombia, sobre todo de las personas que viven en la frontera. Yo invito a los líderes del país que no usen este hecho con cálculos políticos, económicos o intereses ajenos a los justos y nobles intereses de la población que está en la frontera. En Colombia se habla de paz y no de guerra. En un mundo convulsionado, hacer una afirmación de esta naturaleza es muy grave. Esto sucede porque ellos no van a mandar a sus hijos a la guerra. Los que van a hacer la guerra es la gente humilde que va a terminar afectada allí. Tenemos que evitar cualquier situación de estas. Invito a los líderes responsables del país que no planteemos alternativas que no tiene cabida en lo que estamos viviendo en una región que necesitamos que se mantenga como una región de paz. Y es precisamente lo que el presidente Petro ha reiterado en muchas ocasiones, sobre todo en que América Latina debe estar unida para preservar los intereses frente a potencias que en muchas ocasiones buscan el debilitamiento de la región. Y miren lo que ha hecho Trump con el canal de Panamá, diciendo que les pertenece, una idea absurda que el presidente Petro incluso también salió a defender, pese a que el presidente de Panamá no es ningún afín político e ideológico al mandatario de los colombianos. Y el canciller de la República reitera la posición de nuestro Estado, que es una posición que nos está beneficiando sobre todo en Cúcuta, porque miren que el Centro Democrático se acercó y la convocatoria fue un completo fracaso. Los cucuteños, las personas del norte de Santander, saben que una confrontación como la que se vivió en el gobierno de Iván Duque no es la salida. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan la información, a que le den mucho me gusta para que el video llegue a muchos rincones del país, incluso del mundo entero, y podamos seguir haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad.